Interviene el Grupo de Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía y en su nombre la señora Nieto. Tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Me sumo al saludo a los profesionales de enfermería que nos acompañan hoy para seguir el transcurso del debate y felicito a los grupos proponentes por la iniciativa. Es siempre muy interesante que debatamos de cuestiones así y, sobre todo, que busquemos puntos de encuentro que lo puedan ser en beneficio, en este caso, de los trabajadores y las trabajadoras de enfermería, en particular, en general, de una mejora del servicio sanitario, de su homogeneidad, como también se ha dicho ya en la tribuna, y también para que clarifiquemos posiciones sobre lo necesario. Y agradecer también a los portavoces que hemos estado intercambiando impresiones con relación a algunas de las enmiendas que luego les trasladaré con el deseo de que reconsideren su, en principio, poca disposición a respaldarlas. Es cierto que al final el fruto de este decreto ha sido un desaguisado que ha generado un malestar lógico entre los enfermeros y las enfermeras, y cierto es también que nos lo podíamos haber ahorrado porque había un consenso trabado, un trabajo de años realizado y un sentir mayoritario sobre cómo debía desarrollarse el tenor literal del mismo para dar satisfacción a demandas más que fundadas y más que abordadas desde todo punto de vista, tanto por los profesionales, las entidades institucionales, las autoridades sanitarias y, finalmente, algo que podía haber salido bien y que ya estaba en la parrilla de salida para que así fuera, algo se torció, es cierto que no sabemos lo que fue, pero dejó de satisfacer las demandas que inicialmente provocaron la reflexión sobre aquellos cambios. Y a ello se refiere la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Socialista y el de Ciudadanos nos trasladan. Se refieren con acierto a esa equivocación del Gobierno de dar por roto un consenso con tanto esfuerzo construido. Por otra parte, está la situación en la que los trabajadores y las trabajadoras de la enfermería atraviesan en general, algo sobre lo que también tendremos que hablar en la Cámara, probablemente en otros términos. Todos ustedes son eslabones de la enorme cadena de la atención sanitaria y para ninguno de esos eslabones corren buenos tiempos, menos recursos, limitaciones que ustedes suplen con un buen hacer extraordinario, pero que hacen mella muchas veces también en la calidad de la prestación de la sanidad que requieren los usuarios y las usuarias. Y a nosotros y a nosotras, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, lo que nos parece interesante para generar un consenso en el que todos pudiéramos ponernos de acuerdo y ser de utilidad a las demandas que los profesionales nos han trasladado, nos gustaría concretar un poco lo que le pedimos como Parlamento andaluz al Gobierno central, porque con independencia del debate de las competencias, de la intrusión de las competencias, sobre lo que podemos y no podemos hacer, que aquí en esta Cámara y por otros temas que ustedes bien conocen, pues tenemos todos ya cinturón negro de quién gana esas batallas de las competencias y no suele ser la comunidad autónoma, nos parece que el punto de partida no debiera ser el 307 vigente en Andalucía, que fue, y se ha dicho aquí, celebrado por los profesionales en su momento, pero que ha envejecido un poco mal. Han pasado 6 años largos y ya estamos en disposición también con un paraguas normativo de ámbito europeo, aún no traspuesto a nuestro ordenamiento, que permite superarlo. Por tanto, y aunque en su momento fue lo que colmó las demandas de la profesión, no lo es en la actualidad. Por tanto, nos parece más interesante desde Izquierda Unida que el punto de partida nos lo planteemos en la reconstrucción del consenso que se quebró y que, por tanto, nos centremos
en el artículo objeto de la discordia y con el que se enfrentan o al que se oponen de manera muy argumentada los trabajadores y las trabajadoras de enfermería. Y es ese segundo párrafo del punto 3 en el que se limita y condiciona absolutamente a la prescripción de los médicos la dispensación farmacológica y, por tanto, impide que ellos desarrollen su trabajo, su labor, estando perfectamente capacitados para ellos. A más, realmente, si se hiciera una modificación de la ley del medicamento, no necesitaríamos de todo esto que estamos hablando, porque si en esa ley, tal cual se recoge quién puede prescribir los medicamentos desde el ámbito de su competencia, también se recogiera a los enfermeros y enfermeras, ya tendríamos el soporte normativo con el que desarrollar la competencia de estos trabajadores y trabajadoras. Y a más, si se transpusiera la normativa europea aún pendiente a nuestro ordenamiento, tendríamos el marco normativo completo para salir de este formidable lío y dar efectivamente homogeneidad normativa a las expectativas profesionales sanitarias de los enfermeros y de las enfermeras, con la adecuación de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, que permitiría esa transposición de la directiva europea. Por tanto, ¿cuáles son las enmiendas que le hemos trasladado y que formulamos in voce, que ya tienen los portavoces y que ahora entregaremos a la mesa? Por un lado, sustituir el punto 1, en lugar de ir a la derogación total de un decreto en el que se implicó en su elaboración un número significativo de entidades e instituciones, afinar para que se derogue el punto 3.2, que es el que tiene una redacción que se aleja extraordinariamente de las reivindicaciones de los enfermeros y las enfermeras. Y añadir un punto a la iniciativa que ustedes nos trasladan, un punto número 5, de modificación del artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 1/2015 de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, la Ley del Medicamento, para que les sea reconocida legalmente la capacidad prescriptora a los enfermeros y a las enfermeras en el ámbito de sus competencias, como ya se hace con otros profesionales en ese mismo marco. Si ustedes tienen a bien aceptar estas enmiendas, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida entendemos que vamos a afinar mejor, vamos a dar mejor satisfacción a la demanda concreta que nos traslada el colectivo y va a ser más fácil reconstruir el consenso, ya digo, no en torno al 307, válido, vigente y saludado por el sector, pero ya no tan en boga o no tan vanguardista como lo fue en el momento de su nacimiento, y trabajemos desde Andalucía, si así lo estiman ustedes oportuno, por reconstruir un consenso que no debió romperse y homogeneizar una estructura normativa que ya tiene anclaje europeo, que ya tiene efectivamente el place del Consejo Intersectorial y que además, en esos términos que le hemos trasladado con nuestras enmiendas, daría satisfacción a una reivindicación más que fundamentada de los trabajadores y las trabajadoras de la enfermería, a quienes les quiero agradecer personalmente que nos han ayudado en la elaboración de estas consideraciones que les hemos trasladado y que esperemos que fructifiquen en un acuerdo unánime en defensa de sus intereses. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nieto. Interviene a continuación el diputado señor Gil de los Santos, del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía.